Representante Juan Espinal, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo de la Hora de la Verdad y para todos los oyentes. Mi Dios lo bendiga y siempre agradecido con su amor profundo por Colombia, por su valor patriótico. Como dicen los campesinos de Fredonia, la Hora de la Verdad es la escuela de la democracia en nuestro país. Pues eso es lo que hemos querido hacer y por eso estamos luchando por la democracia, por la libertad, por los altos valores del hombre. La vida vale la pena por los valores que encarna. Representante, sabemos que estuvo usted en los Estados Unidos y que estuvo examinando el tema del fracking. Una primera pregunta, ¿por qué se volvieron los Estados Unidos la primera potencia mundial en producción de petróleo? Se volvieron la primera potencia mundial por la herramienta del fracking. Estaban en un venían bajando los niveles de gas y de petróleo, y ellos hace 60 años tomaron la decisión de enfrentarse a esta importante herramienta del fracking y pasaron a convertirse en la potencia mundial en materia de gas y de petróleo. Mire, doctor Fernando, 60 años, 300.000 millones de dólares al año derivados de la herramienta del fracking, alrededor de 1 millón de pozos y realmente mitigando los impactos ambientales. Estuve en Oklahoma y estuve en Denver. En Denver hay alrededor de 160.000 pozos de fracking y realmente la ciudadanía está tranquila, la industria funciona, el desempleo en su mínima expresión. Y como le decía usted, doctor Fernando, en Colombia tenemos esa decisión. O realizamos fracking o no realizamos fracking, es decir, o nos convertimos en productores y en exportadores de gas y petróleo, o simplemente en 6 y en 10 años estamos importando petróleo y gas a nuestro país. Gas estaríamos importando en 2 años. Y el cálculo es que con esa importación el costo del gas se triplicaría, no solamente para uso industrial, sino también para uso doméstico. Pero le quiero preguntar, usted estuvo en unos sitios en los Estados Unidos donde hay decenas de miles de pozos y pueden tomar agua, porque aquí los izquierdistas nos están diciendo que escojamos o petróleo o agua. ¿Ese dilema es válido? Mire, yo creo que el gran error de los ambientalistas que realmente nos hace mucho daño, y yo soy protector del medio ambiente, yo creo en el medio ambiente, yo defiendo nuestro patrimonio ambiental, es generar mitos alrededor del desarrollo económico. Entonces, el primer mito que establecen, no solamente con el tema del fracking, doctor Fernando, sino con la minería, es o agua o minería. Realmente uno tiene que hacerle un llamado a la sensatez y a la responsabilidad. Y este tema del fracking, doctor Fernando, desde el Congreso de la República lo hemos enfrentado de manera técnica con el gobierno nacional y con el equipo que el gobierno nacional ha liderado para que haga un estudio sobre esta situación. Y hay varios mitos, le digo rápidamente. El primer mito es el fracking puede agotar los recursos hídricos. Y mire, la perforación de un pozo en yacimientos no convencionales se utilizan hasta 25.000 metros cúbicos de agua. Realmente eso es mínimo, pero también entonces hay que decirle a los ambientalistas que hagan una tablita estableciendo cuánto se utilizaría para el fracking, pero en Colombia, por ejemplo, en el sector agrícola, consumimos alrededor de 16.760 millones de metros cúbicos de agua. En el sector pecuario, 3.049 millones de metros cúbicos de agua. Y en la industria, 2.106 millones de metros cúbicos de agua. Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer, doctor Fernando. En la industria, por ejemplo, de la minería, utilizamos el 11% del agua. Entonces empiezan a llevarnos a ese dilema y a ese debate ideológico que nos está haciendo mucho daño a nivel nacional. Yo estuve la semana pasada en los diálogos entre Australia y Colombia y me decía un periodista, hombre, ¿qué le está pasando a los antioqueños que ya todos están volviendo antimineros? Y no podemos desconocer que la minería realmente es el motor de desarrollo de la economía del país. Ahora bien, tenemos una posibilidad, mediante la herramienta del fracking, aumentar nuestras reservas de gas y de petróleo, que están aproximadamente las de petróleo de acuerdo al Ministerio de Minas a 5.7 años y de gas a 9.8 años.
9.8 años, pero con dificultades de transporte y con muchas con muchas dificultades de abastecimiento del gas. Y por eso la alarma viene inclusive más urgentemente por el gas que por el petróleo. Pero además usted mira la balanza de pagos del país y mira la balanza comercial. ¿De qué dependemos? Íntegramente del petróleo. Y si no vamos a tener petróleo y lo vamos a dejar naufragar en este mar de locuras izquierdistas, nos vamos a quedar en un país no viable. Y a propósito, es que esto no es de la noche a la mañana. Usted no decide voy a hacer fracking y fracking a nivel industrial que signifique algo dentro de la producción del país, y eso no es hágase la luz y la luz fue hecha. Eso es un proceso largo. Eh, Doctor Espinal, ¿no le parece? Claro que sí. Doctor Fernando, mire, otro mito. El fracking pone en riesgo las aguas subterráneas, o sea, nuestros acuíferos. En Colombia existe la regulación y establece que para poder perforar un pozo con fines de exploración o explotación de fracking, este tiene que estar mínimo a 500 metros de profundidad de distancia con respecto al fondo del acuífero aprovechable, o sea, el agua que vamos a consumir todos. Y en el tema del fracturamiento hidráulico, este ocurre a 3 kilómetros debajo de los acuíferos. Es decir, prácticamente podría uno imaginar 70 edificios de 20 pisos, uno sobre el otro, con la distancia al acuífero. Otro mito que simplemente se tiene que establecer cómo va a estar regulado el tema desde el punto de vista técnico. Esto no es diciendo simplemente lo que a uno se le imagine, y eso es lo que tanto daño nos está haciendo en Colombia, doctor Fernando. Los Estados Unidos han desarrollado un fracking a toda vela y en unas cantidades sencillamente gigantescas. Este debate, el que nos han traído aquí los mamertos, los izquierdistas, ¿existe en los Estados Unidos? ¿Hay una resistencia al uso de esta tecnología para producir petróleo? Pues nosotros nos reunimos con varias universidades. Estuvimos con la Universidad de Colorado y con la Universidad de Tulsa, Oklahoma. Y en una de las universidades pues hablamos con un docente que hace oposición al tema del fracking. Y simplemente cuando uno le escucha, pues ve una gran diferencia, doctor Fernández, entre la oposición o el ambientalismo radical de Colombia versus al de Estados Unidos. Porque allá llegan a un punto de determinar si lo debemos hacer, pero busquemos la mitigación del riesgo en materia ambiental. Diferente acá simplemente pretenden que, por ejemplo, en el Congreso de la República inmediatamente prohibamos la herramienta del fracking, sin argumentos, sin debate, sin hablar con la academia, sin escuchar a los empresarios. Y yo creo que hay algo elemental, doctor Fernando, en Estados Unidos que lo debemos hacer acá. La participación de la ciudadanía en la construcción de la ficha técnica para que el fracking se desarrolle en estos estados es fundamental. Y yo creo que ese es un llamado muy importante al gobierno nacional, que las comunidades donde se va a realizar fracking participen más activamente. Y yo creo que eso va realmente desvirtuando ese radicalismo del no al fracking que quieren liderar algunos ambientalistas radicales. Representante Juan Espinal, aquí hay un tema muy de fondo, y es que esos que promueven tanto la lucha contra el fracking no protestan cuando vuelan un oleoducto. El daño por la voladura de un oleoducto, ese sí es un daño gigantesco contra el medio ambiente. La minería ilegal, eso sí es un daño gigantesco contra el medio ambiente, pero como lo hacen las FARC y como hay que hacer paz con las FARC, entonces no estamos protestando suficientemente contra la minería ilegal. La minería bien hecha, la minería organizada, la minería tecnológicamente desarrollada es un gran instrumento para el desarrollo, y más en un departamento como Antioquia, por Dios, y el crecimiento de Antioquia, ¿en qué se fundó? Se fundó en la minería, en enormes desarrollos mineros que se hicieron bien hechos y que hay que seguir haciendo bien hechos. Lo que es un desastre es la minería ilegal, que es un robo a la tierra y un robo a las condiciones ambientales de las futuras generaciones. Pero la minería bien hecha, por Dios, si desapareciera la minería del mundo, ¿qué nos pasaría como raza humana? Mire, doctor Fernando, 4 reflexiones muy importantes de acuerdo a lo que usted manifiesta.
La UNME hizo una proyección que para el 2021 la demanda de usuarios de gas natural residencial, o sea, la que consumimos en nuestras viviendas, además de la comercial y la vehicular, va a superar la oferta. Entonces ahí es donde nosotros como Colombia tenemos que importar e incrementar el precio final del consumo si nosotros no utilizamos la herramienta del fracking. No se nos puede olvidar, doctor Fernando, que el sector mineroenergético es uno de los principales motores de desarrollo que impulsa la economía del país. Alrededor del 8% está representado el PIB nacional y proviene de este sector. En los últimos años, doctor Fernando, el 17% de ingresos al gobierno nacional son de este sector y alrededor del 59% de las exportaciones totales del país provienen de los combustibles y productos de la industria extractiva. Y mire, entre el 2011 y el 2015, los recursos del Sistema General de Regalías contribuyeron a un 17% de la reducción de la pobreza en Colombia. Y con 34 billones que provienen del Sistema General de Regalías, se pudieron financiar alrededor de 13.400 proyectos en infraestructura y en educación. Entonces, ¿cómo no va a ser importante, doctor Fernando, este sector para los colombianos, para la economía del país, que está en riesgo nuestras reservas de gas y de petróleo? Es que todo el mundo quiere bienestar, pero todo el mundo no. Los izquierdistas, los mamertos, los comunistas son enemigos de las condiciones para que se mantenga ese bienestar. No habría nadie que se opusiera a la extensión del gas natural como el combustible obvio para toda la gente. Es más, la gente a la que no le llegue el gas natural se reputa que es gente pobre y a mucha gente le llega gas licuado del petróleo que tiene el mismo origen mineral. Y la sustitución de eso sería ¿por qué? ¿Por madera? ¿Por carbón? Y entonces, o quieren que vivamos sin energía. Quieren que el gobierno tenga recursos. Ah, pero no quieren el origen de los recursos, que es el origen minero energético. Y así sucesivamente usted se hace las preguntas y llega a la conclusión de que lo que hay que hacer en Colombia es minería en grande, explotación de petróleo de fracking en grande, bien hecho, técnicamente hecho, y proteger nuestros bosques de la deforestación y proteger nuestros ríos de la minería ilegal. ¿No le parece, representante? Así es, doctor Fernando. Mire, yo he venido insistiendo mucho como vicepresidente de la Comisión Quinta a todos los sectores y a las empresas del sector minero. Y es, ojo que nos arrebataron el discurso, doctor Fernando. En Colombia, los malos se convirtieron en los buenos. En Colombia vemos como los narcoterroristas entran al Congreso de la República levantando la mano como si fueran los verdaderos héroes de la patria. En Colombia vemos como a nuestros soldados, como a nuestros policías, como a nuestros generales los están atacando sistemáticamente y quieren acabar con la imagen de la institucionalidad. En Colombia quieren convertir los cultivos ilícitos en lícitos. En Colombia quieren convertirnos a nosotros los buenos, que defendemos los principios superiores de la patria, que defendemos los valores de la familia, que defendemos a los colombianos y a nuestros niños de los jíbaros en malos. Doctor Fernando, si nosotros no nos ponemos las pilas, como decimos los paisas, van a acabar con el país, nos van a convertir en la segunda Venezuela. Nosotros no podemos terminar con este discurso, tenemos que seguir realmente con mucha firmeza y con mucha convicción, como lo viene haciendo ustedes de esos micrófonos, defendiendo los intereses superiores de Colombia. O si no, nos acaban, doctor Fernando, porque nos tienen arrinconados. La izquierda, los mamertos, los que defienden lo que todo vale, nos tienen arrinconados, doctor Fernando. Apoyados por unos intereses como los del señor Soros y de los amigos del señor Soros aquí en Colombia, que son unos intereses nefastos para el futuro de la raza humana, para el futuro de la libertad, para el futuro de los espacios donde pueda haber democracia y donde pueda haber desarrollo económico, que es el nuevo nombre de la paz, decía el pontífice Pablo VI en Pacem in Terras, una de las grandes encíclicas que son de ese gran intelectual pontífice de la Iglesia Católica. De manera que a defendernos y a proponer el desarrollo, que es la clave de todo sistema político de derecha,
desarrollo para todos, oportunidades para todos, crecimiento económico, pero no se puede hacer crecimiento económico sobre la base de la destrucción de los sistemas productivos, de la gente que produce, de la gente que trabaja, de la gente que puede ir a la vanguardia para transformar el país, como sería transformador para el país una industria petrolera con grande dosis de fracking. Ya, hay que hacerlo ya, no hay que pensar más, no hay que discutir más, debate cerrado y fracking para que este país pueda sobrevivir. Representante Juan Espinal, felicitaciones por su posición y nuestros agradecimientos por esas noticias que nos trae de primera mano del fracking en los Estados Unidos. Doctor Fernando, mi Dios le pague a usted por brindarme este espacio, mi Dios le pague por defender a todos los colombianos, mi Dios le pague por día a día dar la batalla por los principios superiores de la patria. Y mire, la semana pasada alguien me hizo un comentario y me dijo, hombre representante, ¿usted cómo se mete con el tema del fracking si eso le va a acabar su vida política? Le confieso algo, doctor Fernando, poco o mucho, si poco o mucho durará mi carrera política por defender una herramienta que le va a traer un verdadero desarrollo económico al país, pues realmente lo voy a hacer. No hay ningún riesgo, simplemente es el deber que tengo que hacer como ciudadano. Y yo creo que hoy Colombia no necesita políticos calculadores. Hoy Colombia necesita políticos que defiendan más los intereses sociales, económicos y políticos de la nación. Mi Dios le pague, doctor Fernando, y mi Dios lo bendiga. Y qué hermosa lección la que nos está dando. La política no puede hacerse sobre la base de los intereses electorales, sino sobre la base de los altos intereses de la patria. Pase lo que pase, hay que defenderlos. Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, estaba con nosotros en la hora de la verdad.